Amigos, bienvenidos una vez más a su espacio Reflexineando. Este viernes se estrena, después de casi 3 años de espera, la más reciente película de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, que se hizo merecedora en el más reciente Festival de Cannes al premio a Mejor Actor para Antonio Banderas. Vamos a aprovechar el estreno de Dolor y Gloria para hablar de 5 rasgos distintivos del cine de Pedro Almodóvar, pues porque mucho se ha hablado de él, es quizá, muy seguramente de hecho, el cineasta español más importante de los últimos 30 o 40 años, pero pues a lo mejor poco aterrizado está la razón por la que es tan famoso, por la que los reflectores suelen estar en cualquier nueva película que nos ofrece. Entonces, 5 rasgos distintivos del cine de Pedro Almodóvar, reflexionemos. El primer rasgo del cine de Pedro Almodóvar, amigos, es que tiene un tinte surrealista, ¿no? O sea, no podríamos decir que es un cine surrealista en todo sentido, porque, pues bueno, evidentemente lo que pasa en sus películas, en sus tramas, pues no tiene que ver con una cuestión inconsciente ni relacionada con los sueños. Sin embargo, de repente es tan escandalizante que tiene algún tinte surrealista. De hecho, la base del surrealismo, históricamente hablando, pues era escandalizar a la burguesía, ¿no? Hacer que las buenas costumbres se vieran afectadas por la muestra de algunos elementos difíciles para las buenas costumbres. Y creo que ese rasgo sí lo tiene muy claro Pedro Almodóvar, es un cineasta que le gusta escandalizar. Quizá hoy ya se ha mesurado bastante, seguramente se debe a la edad, pero en sus primeras películas era súper escandalizador, ¿no? O sea, le gustaba simbrar las buenas conciencias y esto implica que en sus películas no es para nada raro, al contrario, es la norma, que haya mucha droga, prostitución, corrupción y por supuesto bastante sexo de la diversidad sexual, ¿no? Estamos hablando de homosexuales, transexuales, travestis, etcétera, etcétera. En ese sentido no se toca, digamos, el corazón para llegar a los extremos, pues, porque tenemos de repente personajes como el de Penélope Cruz en Todo sobre mi madre, que se trata de una monja que está embarazada de un transgénero y que además tiene VIH. Y por eso es quizá que a mucha gente que va en contra del sistema, pues le encanta el cine de Almodóvar y quienes son espectadores un poco más conservadores, pues realmente no lo ven con muy buenos ojos. El segundo rasgo autoral de Pedro Almodóvar, amigos, tiene que ver con que pues, la mayor parte de sus historias tienen al menos una base melodramática. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, el aspecto moral tiene una gran carga, está como muy orientado a la sensibilidad, a despertar emociones, tiene una gran carga afectiva, sobre todo pues de entrada porque la mayor parte de sus personajes son mujeres y en segundo lugar pues porque el peso dramático también está mucho en la música. De hecho, a él le gusta bastante incluir temas musicales en sus películas, boleros, la mayor parte de ellos. Recordemos, por ejemplo, el de Caetano Veloso en Hable con ella, o la versión del clásico de Agustín Lara, Piensa en mí, en voz de Luz Casal, dentro de Tacones Lejanos. Entonces, son canciones que le dan exactamente a la fibra emocional que él quiere provocar dentro de sus historias. Con el paso del tiempo, la verdad es que se ha ido alejando bastante del melodrama e incluso de la comedia, que era uno de sus pasiones también. Recordemos Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y ha estado agregando algunas dosis, por ejemplo, de suspenso, de thriller, evidenciando quizá el afecto que tiene por el cine de Hitchcock. Tenemos el caso de La piel que habito y de Carne trémula, que son dos películas que tienen preponderantemente un tono de thriller, ¿no? Sigue habiendo comedias un poco rocambolescas, disparatadas, como Los amantes pasajeros, pero está sobre todo sumergiéndose más en un drama más mesurado, con menos intensidad melodramática para pues reflexionar acerca de cuestiones de carácter moral, como en el caso de la culpa dentro de su más reciente película antes de Dolor y Gloria, que era Julieta. El tercer rasgo distintivo del cine de Almodóvar, amigos, viene por el lado de sus guiones, pues porque él no solamente es director de sus películas, sino que también ha escrito absolutamente todos los guiones de ellas. Tiene algunas adaptaciones, entre ellas podríamos mencionar La piel que habito, Carne trémula y Julieta, pero el resto son guiones originales. Guiones originales que sobre todo están centrados en vivencias personales de Almodóvar, de su niñez, por ejemplo, en un colegio regido por sacerdotes, en el caso de La mala educación,
Los Abrazos Rotos y ahora Dolor y Gloria pues están inspirados en su labor como director. Entonces siempre es un cine como muy personal. Ahora bien, quizá es mejor director que guionista, ¿no? Creo que no soy el único crítico que lo considera. De repente tiende a abusar un poco de los estereotipos. Es una de las razones por la que la mitad de la crítica especializada en España pues no es muy fan de sus películas. Eso por un lado tiende a ser un poco de mal gusto a veces en algunos elementos de sus historias, como dicen los españoles, un poco cutre. Ajá. ¿Por qué? Pues porque yo recuerdo, por ejemplo, una secuencia de La piel que habito en donde sin gran necesidad, en realidad si no hubiera estado la escena, pues vemos a un hombre violando a otra persona vestido con un disfraz, ¿no? Como de leopardo. Entonces, ese tipo de sutilezas, digamos, son como muy propias de Almodóvar, pues porque no sabe quizá manejarlas de una forma efectivamente más sutil, ¿no? Entonces, habrá que pensar que es la parte que quizá más ha desarrollado Almodóvar, porque definitivamente son mucho mejores sus guiones recientes que los primeros, pues porque ha crecido mucho en la parte del guión. El cuarto rasgo distintivo del cine de Almodóvar, amigos, está en que, como director, es un estupendo director de actores. Eso sí, definitivamente nadie se lo puede negar. Sabe sacar el mayor jugo histriónico de cualquier actor que se ponga enfrente de él. Particularmente mujeres. Hace rato mencionaba que la mayor parte de sus historias están basadas o centradas en mujeres. Entonces de aquí nace la expresión las chicas Almodóvar, ¿no? Han pasado por ahí desde su actriz fetiche en sus primeros años, que era Carmen Maura, hasta Marisa Paredes, Penélope Cruz, Victoria Abril, Rosy de Palma. Prácticamente todas ellas han trabajado 2, 3, 4 veces con él. Pues porque sabe sacarles el mayor provecho y prácticamente ellas saben que tienen garantizado algún premio, ¿no? Ya sea nacional, en España, un Goya, etcétera, o incluso internacional. Recordemos que Penélope Cruz estuvo nominada al Oscar como Mejor Actriz por Volver, ¿no? Que es algo inusual, considerando que era una película hablada en español. Entonces, eso por el lado de las mujeres. Y por el lado de los hombres, pues bueno, ahí tienden a repetir un poco menos. Antonio Banderas es quizá el que más ha salido en el cine de Almodóvar. Es un director tan meticuloso con sus actores que tiende a lo mejor a ser un poco obsesivo y posesivo y a veces difícil de tratar. Tan es así que pues ha habido casos en donde algunos actores deciden renunciar antes de que empiece el proyecto, como en el caso de Jorge Sanz, que iba a ser el protagonista de Carne Trémula, o el caso muy sonado en México de Gael García Bernal, que lleva el protagónico de La mala educación, y que bueno, nunca fue su intención realmente disimular que la relación con Almodóvar había sido la mayor parte de las veces tirante, ¿no? Pues porque es un director sumamente exigente, pero eso, la mayor parte de las veces, es garantía de calidad. Y finalmente, amigos, el quinto rasgo autoral de Pedro Almodóvar tiene que ver con la parte visual, ¿no? Visualmente sus películas son exquisitas, ¿no? Hay un sentido de la composición notable. Le gusta mucho manejar el color, los colores intensos sobre todo, predominan los rojos, los verdes, los azules, pero no pastel, sino colores bastante intensos. Y además tiene una dirección de arte bastante notable, ¿no? Le gustan, por ejemplo, mucho los tapices con grecas, ajá, los vestuarios también estampados, o sea, todo lo que tenga como una apariencia ahí medio psicodélica, pues le llama la atención visualmente y eso se refleja muy claramente en sus películas. Son películas que representan un dulce para los ojos. A veces pueden incluso resultar un distractor de la propia historia. Incluso hay veces que invierte gran parte del presupuesto de la película en cuestiones como el vestuario. Fue el caso de Kika, en donde se hizo incluso de diseñadores como Versace y Jean-Paul Gaultier para hacer gran parte de los atuendos que luce Victoria Abril en la película. Entonces, a él la parte formal, la parte visual le interesa muchísimo y a nosotros como espectadores, por supuesto, pues nos encanta también y le agradecemos muchísimo porque eso sí, independientemente de la historia, siempre es una garantía de calidad visualmente una película de Almodóvar. Amigos, antes de irnos, pues vamos a dar la respuesta a la trivia de la semana pasada. En realidad, estrictamente, nadie la contestó de manera correcta porque, aunque hubo varias películas en los 70 que tenían personajes gay, pues la trama no era enteramente gay.
En realidad, Jaime Humberto Hermosillo fue un director que por su misma condición homosexual empezó a acercarse mucho más al tema a lo largo de sus películas. Incluyó algunas sugerencias homosexuales en Matiné, en Las apariencias engañan, pero estrictamente la primera película 100% temática gay es Doña Erlinda y su hijo de 1984. Ajá. Entonces nadie me dio la respuesta, pero como a lo mejor se acercaron bastante con El lugar sin límites, que es una película que tiene una temática muy cercana a una historia gay, vamos a dividir el premio, ¿no? Vamos a darle una película a Itzia Cerón y una película a Carla Testa, que fueron las dos personas que contestaron El lugar sin límites. Por favor, contáctenme. La primera que me contacte es la que escoge la película y la sobrante, pues, la otra persona, ¿ok? Muchas gracias por participar, amigos. Nos vemos la semana que entra. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales y estar en contacto dándonos sugerencias acerca de los temas que quieren que toquemos en este espacio. Gracias como siempre. Reflexionemos.